con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Entonces yo le decía a la gente de aquí que yo tenía un ministerio de intercesión muy poderoso y quiero que ese ministerio vuelva a existir, porque yo les había enseñado a ellas a ser pero poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y cuando pasaban, nada de que en el nombre de Jesús, nada, venimos reprendiendo toda fuerza del diablo, echando fuera, destruyendo todos los planes satánicos, y empezábamos a orar y así se iban las cosas. Entonces tenemos que formar ese ministerio. Yo, para la gente que quiera pues participar, vamos a ver que se inscriban, porque es bien interesante saber orar así. ¿Quiénes conocieron ese ministerio cuando estaba empezando Mujer Idónea? O sea que era un ministerio tan fuerte, tan poderoso. Esos en un segundo echaban fuera un montón de demonios. Entonces yo quiero que eso vuelva a existir, que se forme. Y yo pues quiero participar en él, porque a eso me llamó el Señor. Dice que cuando uno llama a Dios a un ministerio así tan fuerte, tiene ataques espirituales. Yo siempre he visto que la gente que llama a Dios a un ministerio fuerte de intercesión, porque ese tiene que ser un llamado, no que yo voy a probar, ¿verdad? Entonces es un llamado y la gente tiene que tener carácter, tiene que tener fortaleza del alma, porque si no, resultan a veces derribados. Así es que vamos a darle gracias a Dios y yo les voy a contar por qué pienso que son ataques. Yo desde que empecé el ministerio, fíjese que yo no creía en demonios, yo lo he contado. Entonces yo le dije a Dios que yo quería saber si existían los demonios. Y me hizo ver demonios en los ojos de la gente. Y vi en mi propia vida cómo un señor que llegó a una empresa donde yo era controle del consorcio, fíjese que me quería atacar él, pero no era él, era Satanás. Entonces quitó a toda la gente que me rodeaba para que me quedara sola con él. Y cuando me quedé sola con él, yo estaba así, revisando un expediente contable, y yo que levanto la mirada y sentía que salía del fuego, pero un fuego horrible que me llegaba al corazón, y el corazón me empezó a palpitar, ¿ves? Así me hacía. Entonces yo me quedé tan sorprendida, pero me fui rápido al baño y empecé a reprenderlo, ¿ves? Cuando salía, el hombre no estaba. Entonces, lamentablemente, el gerente, pues, creyó que yo le tenía envidia al señor y que por eso me había retirado de ahí. No, estaba muy equivocado, a pesar de que era hijo de un pastor. Lo que pasa es que yo había visto las intenciones de él. Entonces, no me lo creyó. Yo me fui de esa empresa por eso, fíjese, porque me dijo que porque yo estaba bloqueando eso y que si perdieron el juicio. Porque él sabía que yo sabía que eso que él estaba haciendo ya había, ¿cómo decirle? Me dijo, yo soy amigo de Jaime Pineda y él me va a dar a mí la clave para que ganemos el juicio. ¿Sabe qué, señor? Eso ya salió de esa jurisdicción, porque eso ya es en la corte, no es aquí, porque es un pues, recurso, ya pasó por esas instancias, tenemos que ir a otra. Y eso le molestó a él, ¿fíjese? ¿Y qué si así fue? Eso que él estaba diciendo era pues iniciando el recurso, pero ya habíamos pasado por eso, teníamos que ir más allá. Así es que, entonces me llamaron a mí para que lo resolviera. Yo fui amiga de Lili, ¿cómo se llama? Una que fue directora de rentas, y le dije, mira Lili, fíjate que eso ya salió de ahí, sí tienes que ir a la corte. Entonces mis hermanos, pues ella me hizo más o menos un procedimiento para que yo lo presentara y gracias a Dios ganamos el juicio. Pero sí tenemos que aprender a entender. A mí me molesta que la gente sea hija de pastores, sea gente cristiana y no tenga discernimiento, no desarrolla discernimiento, ¿ves? ¿Cómo puede ser que uno desarrolle discernimiento? Siendo una mujer que esté en un ministerio donde se hablan de cosas espirituales. Yo tengo que desarrollar ese discernimiento espiritual. Entonces lo que pasa es que la gente ignora que hay mundos paralelos y de eso voy a hablar. Lamentablemente hay que tener cuidado con esos mundos, porque yo conocí un señor y no sé si Mina se recuerda que hoy predicaba en un lugar
fuera de Guatemala. Entonces ese señor, cada vez que yo hablaba, yo conozco que, fíjese que el diablo me dice a mí que me vaya, alguien me dice que me vaya a las 10 de la noche al parque de no sé qué, y que si estaba recontaminado. Yo le dije, ¿sabe qué, señor? Usted debe haber estado metido en brujería. Y así me encantaba a mí. Y él murió con eso de la pandemia. Pero era un señor reconocido, imagínense que era profesor, parece. Pero él, mis hermanos, sí, yo me quedé asustado que tenía mucho conocimiento de cosas del diablo, pero no en el lado positivo, sino que en el lado negativo, ¿ves? Y él lo contaba abiertamente. Entonces yo le dije, ¿sabe qué, señor? Usted necesita una gran liberación, porque si no, y mire, terminó re mal, se lo terminó todo. Todo lo que Dios le dio a él de propiedades se le terminaron todas, porque la gente ignora que meterse al mundo espiritual es muy delicado, se pierde todos los bienes. Eso está comprobado, igual que meterse a adulterio. Es una cosa tan fuerte. Así es que quiero hablarles de este mundo paralelo hoy y espero que usted ponga atención. Yo le pido a Dios que le abra el oído para que usted oiga como los sabios, que le despierte el oído para que usted escuche como los sabios, para que no malinterprete nada, sino que pueda oír el tema con oído circuncidado. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre, Dios Todopoderoso. Amén. Se pueden sentar. Dice, hermanos, que vamos a hacer algunas preguntas para que usted sepa cómo es ese mundo paralelo. Después de que yo le pedí a Dios que quería ver si habían demonios, Él me los mostró. Y entendí que habían diferentes tipos de demonios. Pero fíjese que me ha llamado la atención que hay gente, mis hermanos, que siendo pastores, un día supe que uno le había dicho a la gente de su iglesia que iban a ir a la orilla del mar y que ahí iban a tirar al mar todos sus problemas. ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso? Él quizá ignora que en el mar hay habitantes que son potestades. Entonces la gente, ¿qué tiene que hacer en el mar, a la orilla del mar? Porque salen entonces demonios que van a empezar ¿cómo decirle? A tener como injerencia en la vida de esa persona. Esto es muy delicado. Yo nunca le he dicho a la gente, vamos al mar a tirar todo lo que ustedes tienen malo, porque precisamente por eso es que el mar es tremendo, porque la gente tira ya a los muertos, tira ahí las cenizas de muertos, ¿no? Y tantas cosas que suceden en el mar. Entonces el mar está totalmente contaminado y es un mundo donde hay civilizaciones, ¿sí? También debajo de la tierra hay civilizaciones de demonios, o sea que no es simplemente en el mar, sino que hay en las regiones celestes y en el mar, hay debajo de la tierra. Y la gente lo crea o no lo crea, así es. Se comprobó que, por ejemplo, en Venezuela empezaron a abrir pozos de petróleo. ¿Por qué cree que Venezuela está así como está? ¿Usted cree que es natural? Que Venezuela, siendo un lugar de gente, pero muy, muy, muy poderosa, porque eran dueños del petróleo, de repente se puso una nación tan pobre, tan llena de conflictos, ¿sí? Y cuando empezó todo eso, cuando ellos empezaron a abrir tantos así, y dice que abrieron como una zanja así, pero demasiado profunda, que salía una cosa como lava, como que era lodo. Y desde entonces Venezuela empezó a tener conflictos serios. Mis hermanos, meterse uno con el mundo de Satanás es muy difícil. A menos que le ataque a usted puede recurrir a que si no sabe cómo ministrar, pues pida oración. Pero es difícil que usted que salga de ahí si no sabe pedir ayuda. ¿Estamos entendiendo? Y pídala rápido. Por ejemplo, a veces tenemos una depresión y la gente lo toma muy normal. No, la depresión viene de una opresión satánica y Jesucristo recibió unción para andar, ¿qué? Sanando a todos los enfermos y a todos los oprimidos por el diablo. ¿Sí? Dice que tremendo, ¿ah? O sea que él sabía que necesitaba una unción de su Padre. Vamos a leer ahí en Hechos 10:38 parece. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios... O sea que tuvo que recibir una unción especial, imagínense nosotros. Yo me puse de rodillas a pedirle a Dios que me diera una unción, porque como yo me dedico también a terapias, para poder romper esa opresión, para quebrantarla en la gente que tiene depresión, ¿no? Entonces necesitamos una unción especial. Por eso mucha gente dice, voy a ir con tal psicólogo o con tal... Yo no soy psicóloga, yo soy simplemente terapeuta, pero la gente va conmigo más que todo porque tengo conocimiento espiritual. Entonces, mis hermanos, si yo no tengo conocimiento espiritual, la gente que no se meta a hacer eso, porque la depresión es ocasionada por Satanás, por fuerzas del mal, porque la gente se pone muy triste, se pone en una vibración tan baja que la vibración... ¿Quiénes oyeron el tema de la vibración? Es un tema que acabo de dar en una rama en San Cristóbal. ¿Ah? La dio en la rama de San Cristóbal. Sí, ahí la di. Entonces, mis hermanos, es un tema excelente, porque cuando la gente está con una baja vibración de tristeza, de decepción, de frustración, porque quizá le quitaron el trabajo y no sacamos nada con eso, o quizás se murió un hijo, se murió alguien de nuestra familia, un padre, en fin, entonces nosotros entramos en una tristeza profunda, y esa tristeza profunda nos lleva a rebajarnos, porque depresión viene de la palabra depreciar, rebajar de precio. Entonces la gente ya no tiene simplemente, mis hermanos, pues cualquier enfermedad, sino que está deprimido, está totalmente deprimido. Fíjese qué tremendo. Y depresión significa eso, yo soy contador público, ¿va? Cuando dicen ese carro está muy depreciado, quiere decir que acá se no vale nada, ¿verdad? O esa casa ya está muy depreciada, ese mueble está muy depreciado, quiere decir que casi no vale nada. Entonces, la depresión baja a la gente de su autoridad, de su nivel espiritual, fíjese, de su fuerza, y la gente se siente desesperada. ¿Quiénes han tenido depresión aquí alguna vez? ¿Verdad que es cierto? Se siente la gente que no vale nada, rebajada, como que ya no se va a levantar, fíjese. Y eso no es así, porque nosotros nos podemos levantar. Y una vez llegó mi compañero de la U allá a la Frater cuando yo predicaba ahí, y entonces no pensó que yo era la que llevaba esas reuniones, y cuando me vio se puso a llorar, pero él lloraba de la pena, porque había sido mi compañero en la U, y me dice, Maite, fíjate que ya no sé qué hacer, porque ahora ya tengo yo 50 años y ya no consigo trabajo. ¿Y quién te dice que no conseguís trabajo? El alma se envejece conforme se sienta vieja. Si yo tengo 90 años y me siento joven, mi alma está viva, es capaz ahora de mejores cosas. Así es que no tengas pena. Entonces, oré por él, mis hermanos, y le quité el poder al diablo de que lo tenía deprimido y oprimido. Entonces yo le dije, Señor, tú me has dado una unción para sacar a los oprimidos que ha oprimido el diablo. Y después me contó que lo habían contratado en un banco del Estado, ¿sí? Y estaba re bien. O sea que no tenemos por qué deprimirnos, sino que tenemos que pedirle a Dios que nos lleve a donde tenemos que ir. Y mucha gente cuando llega a los 50, 55 años se deprime, pero se deprime por gusto, porque de todos modos Dios tiene planes para cada uno. Entonces, fíjese, pues yo cuando ya me había mostrado Dios que había un mundo espiritual, empecé, mis hermanos, a sentir la presencia de algo en mi cama. Y me agarraba los pies y me inmovilizaba, fíjese. Y, o sea, que me agarraba los pies y otro personaje me ponía el dedo en el vientre. Aquí, mire, entonces yo no podía hablar. Entonces, ¿sabe qué hice? Empecé a gritar mentalmente la sangre de Cristo. Te he vencido con la sangre de Cristo y la palabra de Dios. Te he vencido. Y en el instante que yo dije como unas 7 veces eso, vi como una sombra salió rápido y nunca más volvió. Pero yo sí sentía que me tenía los pies agarrados. Y no fue una vez. Otra vez yo estaba acostada, cuando vi que de repente se puso una cortina, pero yo estando despierta, no era que yo estaba dormida, ni era un sueño. Entonces yo estaba así
acostada cuando vi que se puso una cortina y era un hombre altísimo, pero bien grande, las manos eran así re grandes. Y viene y aparecieron unas enfermeras, ¿sí? También así grandes. Y vino el hombre, me empezó a meter la mano en el dedo en el ombligo porque me quería romper el ombligo. Y el ombligo es muy delicado porque ahí están las herencias, pero también pues ahí está la fuerza del poder de la vida. Entonces me metió los dedos en el ombligo y vino las enfermeras y me agarraban las manos y me las pusieron así, una de cada lado, ¿sí? Para inmovilizarme. Entonces yo dije, estas tontas me están haciendo eso, pero la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Empecé yo a pensar, porque no podía hablar. Siempre me metían la mano aquí. Y en ese momento, mire, se fueron todos. Desapareció la camilla, desapareció todo. Como que me habían sacado del cuarto y me habían puesto en una camilla, ¿fíjese? Y gracias a Dios, pues aquí estoy yo bien. Bendito sea el Padre, que no me ha pasado nada, mis hermanos. Estoy tan feliz y tan tranquila, porque para mí la mejor receta es la sangre de Cristo y la palabra de Dios. Piense en su corazón alguna palabra de Dios y piense en la sangre de Cristo. Y se va a dar cuenta cómo en ese momento usted va a ser liberado. En ese momento es liberado. No se queje ni condene ni nada, sino que no haga eso, porque entonces va a entrar en una situación de opresión satánica y ahí se le va a costar salir. Es más fácil que usted salga rápido con la sangre de Cristo. Entonces vamos a leer aquí. O sea que los vigilantes aparecen en Génesis 6, pero ya habían antes de eso, ya habían antes vigilantes. Vamos a leer, porque siempre el mundo ha estado bajo una cobertura, pues, ¿cómo decirle?, de las tinieblas y también de parte de Dios. Recordemos que las tinieblas están dirigidas ¿por qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Son 4, pues, los que están ahí procediendo. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender todo eso. Por supuesto que Satanás no va a venir a atacarme a mí, sino que manda. ¿Va? Solo que yo fuera el presidente de Estados Unidos, entonces él iría personalmente. Entonces vamos a leer aquí Génesis 6, del 1 al 4. Yo quiero que ponga atención y si algo no me explico, por favor me pregunta, porque es muy importante que entendamos este tema. Yo siento que a la gente le pasan cosas porque le falta conocimiento. Solo con que sepa que la sangre de Cristo es poderosa, que la palabra de Dios tiene el poder para desatarlo y liberarlo de todo mal, porque dice la palabra que vencieron al diablo con la sangre de Cristo y la palabra de Dios, ¿sí? Al mismo diablo, no digamos a cualquier hueste, se vence inmediatamente. Vamos a revisar ahí Génesis 6, del 1 al 4. Génesis, capítulo 6, versículo 1. Sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, y vieron los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, y escogieron de entre ellas, y las tomaron por mujeres. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá mi espíritu con el hombre para siempre, puesto que el hombre es carne. Serán sus días 120 años. Por aquellos días... ¿Y cuántos años cree usted que vivían antes de eso? 800, 600, ¿ya vio? Ya había bajado la cantidad de años, pero todavía vivían bastantes. Y sin embargo aquí lo bajó hasta 120. Y si un pueblo se merece que le baje más años de vida, también lo hace Dios. Porque hace tiempo en Guatemala la gente vivía hasta los 60 o 65, ¿sí? Y ahora ya la gente vive más. Sigamos. Versículo 4. Por aquellos días había Nefilim en la tierra, y también después, porque los hijos de Elohim, Dios creador,
se habían llegado a las hijas de los hombres, y éstas les dieron a luz hijos, los Giborim. Fíjese que según lo que entiendo yo pues en la palabra, los Giborim es una raza superior. Es como que tuvieran un poder superior. Y esa gente todavía está en el mundo. Por ejemplo, se mira hombres con mucho éxito para muchas cosas, pero exageradamente exitosas, tienen esa estirpe. Pues se habla de algunos personajes pues en el mundo político y todo, que tienen ese poder. A ver, dígame, ¿quién podría ser un personaje así? O sea, que son hijos, que son giborines. Son hombres de renombre, de mucha fuerza. Pero también tienen poder, tienen mucho poder. O sea, que manejan mucho poder, manejan mucha convicción ante la gente para que forme grupos y grandes. Versículo 4. Vamos a leer ahora, sí, porque nacieron los giborines. Giborín. Ahora aquí hablan primero de ellos porque son los más fuertes, son los que manejan mucho poder personal, mucho poder de convicción. Por ejemplo, Gandhi, aunque era un hombre que parecía muy bueno, pero era manejado por esta raza. O sea que estaba influenciado por giborines. O sea que no necesariamente es que venga gente solo perversa, sino que les dan poder a personajes para que lleven a cabo una misión. ¿Sí? Entonces Gandhi también tenía ese poder. Mire cómo es que con cientos y todo, sin levantar un arma, nada, liberaron a la India. ¿Estamos entendiendo? Cuando le preguntaron que cómo se sentía de haber liberado a la India, dijo, a mí me importa un bledo haber liberado a la India. Yo quería liberar al indio, porque eso es lo más importante. Entonces, pero él tenía ese poder de persuadir a la gente sin hablar mayor cosa, y ganaron esa guerra, liberaron a la India sin hablar, solamente llevar bajo las instrucciones de Gandhi, que dijo que actuaran con paz, y que hablaran de paz nada más. Entonces ellos hablaban de paz, fíjense, y así ganaron ellos la liberación de la India. Y así hay mucha gente que, Hitler, por ejemplo, ¿cómo hizo para reunir tanta gente, fíjense, para que estuviera de acuerdo con lo que él estaba haciendo? Si era una cosa horrible, espantosa, pero sin embargo, él manejó todo ese poder. A ver, otro personaje que ustedes recuerden. ¿Ah? No conocen a nadie. Sí, Alejandro el Grande, pero él se está comprobado que no era hijo de gente normal. Él era un híbrido totalmente. Híbrido significa que era hijo de alguna persona de la tierra así como los giborines. Él era hijo así totalmente, ¿ves? Él era de una mezcla de un personaje espiritual con una mujer porque nunca se supo quién era su papá ni nadie. Nunca se supo. O sea que él viene de esa estirpe espiritual. Dice, mis hermanos, que la gente dirá, pero ¿por qué pastor habla de eso? Porque no conoce a la gente eso, porque está ignorando todas esas cosas. Y tenemos que decirlo para que la gente, si tiene un ataque, no deje que un hijo se muera, ni que una hija se muera, sino que pueda rápidamente reaccionar y actuar rápidamente. ¿Es cierto o no? Y a veces hay cosas que hay que hacer. Yo conocí un señor que cada poco venía a la iglesia, él no viene a la iglesia, pero venía pues a pedirme que orara por él porque lo perseguía. Y aquella obsesión porque lo perseguía. Entonces yo le dije, ¿sabes qué pasa? El que tiene espíritu de persecución es porque vienen vengadores de la sangre. Y en tu familia alguien hizo algo. Entonces ha de haber habido algún asesinato que no se ha descubierto todavía. Ustedes no lo han investigado para orar por esa persona, para pedirle a Dios que deshaga toda fuerza del mal, todo derecho legal. Y entonces fíjese que vino él y me comentó, bueno, él no me dijo mayor cosa, sino que una persona que los conoce, fíjese que me dijo a mí, fíjate Maite, tú no sabías que tal familia, me dijo, encontraron en tal casa, en tal pueblo, encontraron al bisabuelo de ellos muerto en una casa. Fíjese.
y había un cuadro ahí. Entonces, ¿y qué si él había sido, mis hermanos, el asesor de una iglesia? Él era, pues, no era cura, sino que era, no sé, el capellán. Y entonces parece que fue en un lugar por aquí cerca de Guatemala. Entonces llegaron personas ahí con él y le estaban exigiendo que dijera qué le había confesado ese hombre. Fíjese, y como no quiso decirles a ellos, porque dijo que él era un hombre, pues, de palabra, que no podía decir nada, entonces lo mataron. ¿Ya vio? Entonces él se enteró de eso. Yo oré por él ya de una manera diferente y ya no volvió a venir, porque se le fue ese espíritu de persecución. O sea que si uno sabe todo eso, ¿qué dije? Pues que cuando la gente siente persecución de algo, ¿qué tiene? Vengadores de la sangre. ¿Y qué son vengadores de la sangre? Espíritus que se quieren vengar. ¿Por qué? Porque los mataron. Usted puede ver hasta películas que ahora pasan así, que hay gente que se vengó y ahora los quieren matar. O sea que entonces eso existe. A veces la ciencia ficción se llama ficción, pero es cierto lo que aparece ahí. Así es que por favor vamos a leer entonces aquí, Efesios 6 del 10 en adelante. O sea que estamos hablando de dos mundos paralelos. Un mundo que es este que nosotros tenemos aquí, que vemos con los ojos y los sentidos, pero hay un mundo que tenemos que percibirlo. Y si usted no tiene discernimiento espiritual ni entendimiento, no lo va a entender. ¿Verdad que es cierto? No lo vamos a entender. Le pasan cosas y no sabe ni por qué. Pero hay un mundo paralelo que está actuando y no lo observamos, porque nosotros no ponemos atención o porque ignoramos todo eso. Recuerden que aún nací en Maranata Elín, y ahí se maneja todo ese conocimiento. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿La lucha contra quién es? Contra principados, no es contra una enfermedad física, es contra principados, ¿sí? ¿Y qué clase de principados? Oigamos. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo que pasa es que la gente, mis hermanos, termina la lucha espiritual y no está firme, sino que se descuida y vuelve a venir otra lucha, ¿eh? Tenemos que estar firmes en la misma creencia que Dios está con nosotros, que Él nos protege, que nos ha dado armas espirituales poderosas para destruir fortalezas. Pero tenemos que estar seguros que así es, no estar dudando para nada. Efesios 6:14. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ceñidos vuestros lomos con la verdad? Si usted no oye palabra, si no oye verdades espirituales, no se ciñen sus lomos. Yo cuando me convertí decía, vamos a ceñirnos de la verdad, y se ponía un cinturón. Mis hermanos, eso no es así, sino que lo que hace la palabra es que me ciñe los lomos. Entonces soy una mujer ceñida de lomos, ¿bien? ¿Estamos entendiendo? Soy una mujer ceñida de lomos, y si no, no puedo enfrentar al enemigo. Pero la gente tiene que oír palabra,
y dejar que le penetre la palabra para que tenga sus lomos ceñidos con la verdad. Entonces no es nada más de que me ponga un cinturón y voy a decir que esa es la verdad, no. Es la palabra de Dios verdadera, porque Jesús es la verdad y la vida. De ahí nadie. Efesios 6:14. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué significa vestidos con la coraza de justicia? ¿Qué es lo que le da a usted la coraza? ¿Dónde se pone? ¿Ah? En el tórax. Fíjese, pues es como que usted se pusiera un chaleco para protegerse. Entonces, ¿qué hace eso? Pero ¿quién es el que lo da? La justicia. Y para Dios, ¿qué es una persona justa? Ofrendar, diezmar y ayudar al necesitado. ¿Ah? Ofrendar y diezmar. Sí, pues, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesucristo, pero de verdad, somos justificados. Pero tenemos que cumplir con los preceptos que nos ordena, porque Dios le llama al hombre justo. Dice, pues, Abraham, ¿por qué fue contado por justicia? ¿Por qué le fue contado a él por justicia? Porque enseñaba a hacerse de acá. O sea, que dijo que Dios iba pues a bendecir a su siervo Job y no le iban a encubrir nada, porque sabía que Job iba a enseñar a sus empleados y a sus hijos a hacerse de acá. Sí. ¿Y qué es hacerse de acá? Diezmar, ofrendar. Sí. Ayudar al necesitado. Así es. Pero eso tiene otro nombre. Eso se llama obras de caridad y de amor. La verdadera sedacá no es esa. Porque yo hablé con mi maestro pues para que me explicara qué diferencia había entre sedacá y ayudar a un necesitado. Me dijo que ayudar al necesitado, yo di el nombre de que me dio él. O sea que es algo diferente. Ajá. En cambio, sedacá significa darle al que me enseña, porque es el que me da luz, es el que me da la enseñanza bíblica. Fíjese lo que me va a iluminar a mí mi camino, me va a cambiar en la vida. En cambio, necesitado es una obra de amor, son obras de amor, obras de caridad, es diferente. 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre ¿Calzados todo, qué? calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa eso? Que vive en paz, mis hermanos, no en contienda, no va de ser revoltosa, ni ser belicosa, ni nada. Que viva en paz, que viva tranquila, ¿verdad? Que lleve las cosas en paz. Que si algo surge ahí que me quita la paz, pues entregársela al Señor y pedirle que me dé mucha paz. Pero vivir en paz, porque ese es que uno tenga, pues, que uno viva el apresto del Evangelio de la paz. Y que uno se apresure a hablar de paz cuando hay contienda en un lugar. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea que, mis hermanos, desarrollar fe, pero fe real, no fe fingida, sino que una fe real, donde uno desarrolla una fe y no sin fingimiento. Entonces uno con esa fe puede apagar todo dardo porque le cree a Dios, ¿verdad? Si tiene fe real, viene usted y le habla a Satanás, te callas, te largas de mi vida, ya te vas. Le hablo a ese espíritu de tos que suelte mi garganta y suelte mi ser, fuera de mí. Así, nada de que, por favor, en el nombre de Jesús, eso no es así, porque a ellos se les habla con autoridad. Ahora mismo te largas de mi vida, te largas de mi cuerpo, ya te largas en el nombre de Jesucristo. Ahora que he estado pues más con el Señor en este tiempo en la pandemia, aprendí más cosas, fíjese, de espirituales. Así es que en el nombre de Jesús usted va a hablarle así a este personaje. ¿Estamos entendiendo? Pero tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que tiene que tener la certeza. Mis hermanos, yo no sé entre la gente cristiana, para mí el 99% no le cree a Dios.
no le cree a Dios, fíjese. Casi no le cree porque, yo sé por qué se lo digo. ¿Ya veo? Porque no miro pues que le crea a Dios, ¿va? Que le crea a Dios para sanar. Imagínense que yo no le hubiera creído cuando me caí, yo me hubiera quebrado toda. Dice que aquí en la iglesia hubo una vez una cena matrimonial, y entonces en eso que yo venía con Raúl Lima, que me fue a traer a mi casa, yo que paso, por ejemplo, así, que tenía que dar la vuelta para bajar en la iglesia, oigo, ¡pac! Hice así, y una de la iglesia, una patoja, le había levantado una camioneta y cayó, fíjese, y le tronó la cabeza. Y en el momento, fíjese, que le pasó eso a la patoja, se orinó. Y mis hermanos, yo me acerqué a ella y la patoja estaba muerta. Entonces yo me bajé de la camioneta, pero tenía que atravesarme la calle, porque era de doble vía, y el carrerillo ahí pasando, ¿viste? Entonces al fin bajé, y no sé cómo llegaron los bomberos tan rápido y la circularon a ella. Entonces mis hermanos, el papá lloraba sobre la patoja y le decía, mijita, por favor no te vayas. Y en eso yo me bajé, le dije, espíritu de muerte, ya te vas de aquí, te vas ahora mismo. Y le hablo a todo su cerebro para que se alinee a la palabra de Dios. Te vas a alinear a la palabra de Dios. Dios te dio un diseño a tu cerebro y ahora mismo vuelve ese diseño. ¿Y sabe qué hizo ella en ese momento? ¿Quién se recuerda? ¿Qué hizo ella? Se estiró la playera, se tapó. Se bajó la blusa, fíjese, porque la tenía toda levantada. Entonces hizo así, ¡ay, mi hijita linda! Ya recobraste la vida, dijo el bis, y la abrazó. Y ella, ¿y qué me pasó? Dijo bis. Entonces la levantaron y la llevaron al centro médico. Ahí estuvo 2 días, no tenía ni una quebradura en la cabeza. Estaban tan asustados, ¿viste? ¿Y a los cuántos días salió del hospital? Solo estuvo un día y al siguiente día salió. ¿Ya vio? Mis hermanos, entonces yo le creo a Dios. Si no le creo, ¿para qué me bajo a decir semejante tontería si no le creo? Entonces, si yo le creo, lo digo con certeza, lo digo con autoridad y poder. Si no, me quedo así como que no es conmigo, fíjese. Vean, ni tonta, mejor ni me acerco para no quedar en ridículo. Pero yo le creo a Dios. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.